Hola, buenas noches. Mi nombre es Iván Álvarez. Soy fisioterapeuta actualmente en el Club de Fútbol Pachuca. Estoy encargado también del- de pruebas en el Laboratorio de Análisis de Movimiento del Centro de Excelencia Médica, también ahí en la Universidad del Fútbol. Y bueno, el día de hoy vengo a compartirles un poco sobre lo que es el análisis biomecánico clínicamente y riesgo de lesiones que tenemos en rodilla y pie. Para entender la biomecánica en las lesiones, debemos de primero segmentar un poco cada una de las partes de estos sistemas, entendiendo primero la biomecánica de los tejidos, como es el tendón, el músculo y los ligamentos, lo que es la parte neuromecánica, es decir, cómo interactúa eh, el sistema nervioso con su sistema musculoesquelético y más sistemas todavía, donde trabaja el control motor y la fuerza como resultado de estos mismos, de estas interacciones, y la tensegridad, que es como la parte estructural de esto, ¿no? Esta integración estructural de los sistemas biológicos con la parte mecánica. Hablemos primero del tendón. El tendón es una estructura que va a funcionar como transmisor de fuerzas entre el músculo y el hueso. Es una estructura muy, muy, muy fuerte. Hay ocasiones inclusive en que se fracturará primero el hueso antes que el tendón gracias a estas fibras tan fuertes que tienen, las fibras de Charpey, y es una estructura que se adapta principalmente a lo que son las fuerzas excéntricas, ¿ok? Estas fuerzas que someten a alta tensión mecánica al tendón, que también será la parte terapéutica inclusive del misma. Si nosotros utilizamos fuerzas excéntricas para trabajar al tendón, tendremos mejores resultados todavía o resultados más óptimos a nivel biológico. Abordaremos cada una de estas partes biomecánicas con algunos estudios, algunas revisiones que hay para que entendamos cómo funciona la, la biomecánica tanto de manera aislada como de manera integral, ya que si no integramos eh, esta información biomecánica, pues no nos va a servir de nada en la clínica, ¿no? Necesitamos entender el por qué hacemos lo que hacemos para poder obtener resultados, ¿bien? Entonces, bueno, este estudio aquí del 2022 nos habla del síndrome de la bandeleta iliotibial. Si estamos realmente apuntando a los objetivos adecuados, ¿bien? Entonces, según este estudio, el síndrome de la banda iliotibial viene involucrado con unas cuantas cosas, ¿no? Una de ellas es la alineación segmentaria, es decir, si hay alteraciones, por ejemplo, en el ángulo Q, los ángulos de la rodilla, podemos ver aquí, por ejemplo, esta línea amarilla que representa el tensor de la fascia lata, como el músculo tensor de la fascia lata va a provocar a través pues, de su contracción, fricción y desplazamiento del miembro inferior. ¿Ok? Entonces lo que se observa en este estudio, lo que menciona en este estudio, es como la activación aberrante, principalmente del glúteo medio y de la musculatura abductora, la que abre la cadera, eh, van a, van a poder influir en este síndrome de la banda iliotibial. ¿Qué propuestas hace este estudio? Porque, bueno, muchas veces nos encontramos esto en corredores y va a ser una de las principales poblaciones que vamos a abordar. Sin embargo, pues recordemos que correr en las actividades deportivas es casi que el pan de cada día. Entonces, entendiendo la mecánica de la carrera, entendiendo lo que afecta a los corredores, vamos a entender también lo que sucede en muchos de los deportes. Bien, al menos en esta parte de la carrera, que es donde más suelen lesionarse, ¿ok? De manera indirecta, porque de manera directa pues tenemos los traumatismos que pues mucho no habrá que hacer ahí, lamentablemente. Bien. Entonces, las propuestas que hace es entrenar la mecánica de la carrera y fortalecimiento de los abductores de cadera, es decir, del glúteo medio, de toda la musculatura que nos va a ayudar a abrir la cadera, para poder apoyar este músculo tensor de la fascia lata. Bien. El músculo, pues el músculo
va a ser aquel que a través de su contracción va a poder desplazar los segmentos óseos. Es una estructura biológica altamente metabólica, va a requerir de la energía de, de nuestro cuerpo para poder realizar todos estos gestos, para poder realizar su función. Y es un esclavo, ¿no? Él está a la merced, ¿no? De nuestro sistema nervioso. El, el músculo no actúa por sí solo, no es como que, mira, apareció un espasmo protector por voluntad propia del músculo, no. O sea, la mayoría de espasmos, la mayoría de tensiones musculares, que a veces malamente las denominamos contracturas musculares, pues generalmente aparecen por un mecanismo de protección del sistema nervioso, ¿no? Cuando se ve amenazado, pues una de las maneras de protegerse es a través de la tensión muscular, ¿ok? De los espasmos musculares. Entonces, recordemos que el músculo es un simple esclavo, entonces no lo castiguemos con demasiadas intervenciones sin entender realmente por qué el músculo hace lo que hace, ¿no? Muchas veces el espasmo lo está utilizando para protegernos y hasta que no desaparezca esta sensación o percepción de la amenaza, el sistema nervioso va a seguir eh, reaccionando de esa manera, inclusive a veces podemos empeorar bien esta sensación dolorosa, esta experiencia dolorosa, porque estamos desencadenando mayor mecanismo de defensa del sistema nervioso, ¿ok? Provocando mayor contracción y mayor percepción del dolor. Ahora, en la mecánica, en la biomecánica, ¿cómo funciona el músculo? Pues el músculo será una estructura estabilizadora activa principalmente. Bien, va a encargarse del movimiento, no somos plantas, no somos piedras para actuar de manera estática. Bien, somos musculatura moviéndose, somos seres vivos que se mueven, bien, nos desplazamos, entonces hay que integrar esto. Bien, no la pasamos parados, la biomecánica estática no tiene mucha aplicación, pero la dinámica es importante, bien, importantísima más bien. Ahora, según la biomecánica muscular, en este estudio donde estudian la relación de fuerza-longitud de los isquiotibiales, em, si quieren ver un poquito más a fondo, está interesante este estudio, cómo a distintos ángulos funcionan diferentes músculos de la zona isquiotibial, el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso, y cómo estos funcionan en diferentes ángulos, ¿no? Lo que nos menciona este artículo, aunque, aunque estudia principalmente la musculatura isquiotibial, es que aquel gesto donde vamos a encontrar una mayor activación muscular, por decirlo así, donde vamos a evocar más fuerza de la musculatura isquiotibial, van a ser aquellos donde la cadera se encuentra entre 45 y 120 grados y la rodilla se extienda de 45 a 0 grados. ¿Ok? Entiendas entonces, por ejemplo, el sprint es donde más vamos a activar esta musculatura y también por eso se ha propuesto a los sprints como esta píldora para poder solucionar la problemática de tanta lesión de musculatura isquiotibial en deportistas. ¿Ok? Entonces el veneno va a ser nuestro antídoto. La dosis es la clave. ¿Qué papel va a tener el ligamento en esto? ¿Ok? Bueno, el ligamento va a funcionar como una estructura estabilizadora pasiva, sí. No por nada las pruebas ortopédicas que realizamos para los ligamentos serán pruebas de cajón, serán pruebas de bostezo, serán pruebas para verificar la integridad articular. Sin embargo, nos olvidamos muchas veces que también es altamente propioceptivo. O sea, los ligamentos tienen una amplia cantidad de receptores, ¿sí? Interoceptores, etcétera, que van a dar información de cómo se encuentra la articulación también en todo momento. ¿Ok? Por eso cuando nos lesionamos ligamento colateral medial, a veces tenemos esta sensación de que la rodilla está floja, de que la rodilla se mueve para todos lados, ¿no? La información proprioceptiva está dañada, la información proprioceptiva está alterada. Entonces, el tener una lesión ligamentaria, pues va a cambiar también nuestra entrada de información al sistema nervioso. ¿Ok? Va a cambiar el input, va a cambiar la entrada de información y si la entrada de información está alterada, pues también va a verse alterada la salida, es decir, el output motor. Vamos a hablar un poquito aquí de mecánica. Viene estas estructuras, por ejemplo, la tibia, el peroné, a través de la articulación tibio-peronea, en este caso, de
el, perdón, del retináculo que tenemos aquí, del retináculo que tenemos aquí en la sindesmosis, cuando rota la tibia, por ejemplo, una rotación interna, una rotación externa de la tibia, provocará una cabeza anterior del peroné y un maleolo peroneo que se desplace hacia posterior. Ahora, este movimiento va a ser el contrario cuando la rotación de la tibia sea interna. Cuando hay una rotación interna de tibia, va a haber una cabeza del peroné posterior y una anterioridad del, la, del maleolo peroneo. ¿Qué otro papel va a tener la membrana interósea? Que es esta estructura, perdón, que hace rato no me salía el nombre. ¿Qué otro nombre qué otra función va a tener esta membrana interósea? Bueno, pues también cuando realizamos la flexión dorsal de tobillo en una posición cerrada, un closed back position, una posición cerrada, que es la posición de mayor congruencia articular, pues vamos a encontrar también que el peroné va a ascender. O sea, el peroné no es una estructura de carga activa, pero nos ayuda a distribuir las cargas gracias a su desplazamiento con la membrana interósea. Por eso también las lesiones de sindesmosis también suelen dar mucho problema, ¿bien? Ya que este desplazamiento, esta parte dinámica de la articulación y también propioceptiva, pues se ve alterada. ¿Ok? Entonces, importantísimo entender esto, el papel de la membrana interósea. No los voy a aburrir con esto de los arcos del pie, que es un tema ya yo creo bastante estudiado, sino recordar que el pie va a tener tres apoyos, ¿bien? El astrágalo, la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto metatarsiano, formando esta especie de cúpula, estos arcos que son una estructura mecánicamente bastante eficiente que nos va a ayudar a distribuir el peso. Y aunque aquí se ha animado, perdón, se ha estudiado de manera estática, dinámicamente tiene un potencial gigante, ¿ok? Para entender un poquito esto, vamos a analizar este artículo que también está eh, del año 2022, donde nos habla que la condición del calzado en las bailarinas, bien, en estas personas que tienen un arco altamente pronunciado, bien, observen esta cantidad de movilidad que tenemos y que además su apoyo lo realizan completamente en la punta del pie. Bien, estos zapatos les llaman puntas. Bien, esta es una punta, una bailarina generalmente tiene dos, tres, cuatro puntas y tienden a desgastarlos también bastante rápido cuando son de nivel profesional. También porque soportan muchísimas cargas, imagínense, hacen saltos, hacen giros y todo cae sobre la punta del pie. Entonces, este estudio analiza varios otros estudios, una revisión sistemática, donde relaciona las lesiones a la condición del calzado. Si la punta tiene una mala condición, pues es muy probable que tengas algún tipo de lesión, ya que la adaptación no va a ser la correcta y esto si lo sumamos a una alta intensidad del entrenamiento por un cúmulo de trabajo de horas bastante amplio, pues también vamos a propiciar las lesiones, ¿no? Otras de las lesiones más comunes también por las funciones del arco y la propia mecánica de la danza del ballet es el nivel de articulación metatarso-falángica, ya, ya que el trabajo en puntas y el desplazamiento, por ejemplo, veamos este ángulo aquí, que va a desplazar todo el pie, saca el calcáneo de juego, pero lo manda todo al metatarsiano, pues cualquier alteración, cualquier movimiento que, que logre sobrepasar la capacidad de disipación de fuerzas de todas estas estructuras de manera activa, pasiva y dinámica, pues puede provocar un daño a nivel de las articulaciones, principalmente metatarsofalancicas, que son de las principales donde va a recaer toda esta carga. ¿Qué sucede también con toda la mecánica a nivel del subastragalino? Bien, el calcáneo muchas veces lo miramos, por ejemplo, de manera estática. Cuando hace una eversión el calcáneo, pues vemos que el astrágalo hace el movimiento contrario. Bien, y lo mismo cuando hay una inversión del calcáneo, vamos a ver que el astrágalo va a irse hacia una aducción, una dorsiflexión. Pues bueno,
Esto es lo que encontramos generalmente, lo que está del lado izquierdo, en un esguince de tobillo, ¿ok? Que en unos movimientos normales y bien controlados, en un sobreestiramiento de las estructuras, vamos a encontrar que es un mecanismo normal, pero si esto sobrepasa los límites fisiológicos, los límites de adaptación y plásticos de las estructuras, también según el modelo de Young, podemos encontrar una fase plástica, pues bueno, si sobrepasamos esto y se rompen los tejidos, pues obviamente vamos a tener problemas en todo lo demás. Bien, esta dorsiflexión y aducción del astrágalo va a alterar la tibia, el peroné, pudiendo, a través de esta rotación externa de la tibia, pudiendo lesionar también lo que es la membrana interósea, bien, de la tibia. Y lo mismo al contrario, nada más que al contrario, como hay un tope óseo más fuerte en esta zona, es más complicado que se lesione, pero si se llega a lesionar suelen hacer a veces lesiones más graves, ya que suelen romper también el hueso. ¿Qué sucede a nivel ascendente? ¿Ok? Cuando tenemos un esguince de tobillo, pues por la acción de la membrana interósea, perdón, empezamos desde el pie, habrá un descenso del arco plantar, ¿bien? Una versión, una versión del escafoides, hacemos que desciende este arco plantar, vamos a encontrarnos que la tibia va a ser una rotación externa, vamos a encontrar una cabeza posterior del peroné, la tibia va a realizar un desplazamiento anteromedial, el fémur tratando de compensar hará una rotación interna, y la tracción de las estructuras musculoesqueléticas por este deslizamiento anteromedial de la tibia y esta rotación interna del fémur provocarán a través de la musculatura isquiotibial, traccionando por la inserción del isquión, traccionando el isquión, provocando una eh, rotación posterior, que nosotros llamamos un ilíaco posterior a nivel del lado derecho. ¿Ok? Este es un modelo biodinámico teórico, ¿ok? Habrá que valorarlo, pero generalmente es lo que vamos a encontrar. Bien, esto es algo adaptativo. Ahora, el ilíaco posterior va a provocar una base sacra anterior a nivel del sacro y esto alterará las, las rotaciones lumbares también. Ahora, esto solamente analizando la cuestión ósea y un poquito la parte muscular, pero también aquí el psoas ilíaco va a generar bastante tracción sobre las vértebras lumbares, que es donde se inserta del L1 a L5 y hacia hacia el trocánter menor, provocando pues también por esta rotación interna del fémur y esta tensión del psoas, la rotación de las lumbares. ¿Ok? Entonces, esta es una cadenita que debemos de considerar para que no pensemos que solamente el esguince de tobillo se queda en un sobreestiramiento o una lesión de las fibras del ligamento peroneal astragalino anterior y ya está. ¿Ok? Debemos de considerar el cuerpo como un todo y tratarlo como un todo. Por esto es la parte biomecánica. La parte biomecánica no es nada más de investigar qué propiedades biomecánicas tiene cada estructura, sino cómo funcionan y cómo interactúan entre ellas a través de toda la parte tensegril. Bien. Ahora, estaríamos locos si pensamos también que el sistema solo funciona como una máquina, ¿no? Un sistema de palancas y un sistema de ejes y todo este enrollo de maquinaria, ¿no? Sí es un poco así, pero no es ni la mitad, ya que tenemos un rey, tenemos alguien que nos gobierna, que es el sistema nervioso. Bien, el sistema nervioso va a actuar bastante en todo lo que suceda. Bien, principalmente por las reacciones que va a tener de protección hacia el cuerpo. Ahora, ¿qué sucede con el esguince de tobillo si no es nada más entonces la lesión de las fibras del ligamento peroneal astragalino anterior, ¿no? Bueno, ya se ha estudiado si la inestabilidad en un esguince crónico de tobillo se trata de una pérdida de la estabilidad por la lesión del ligamento peroneal anterior o hay algo más. Y lo que se encontró es que la mayoría de los pacientes con esguince de tobillo crónico, con estabilidad de tobillo crónico, no tienen ya una hipermovilidad mecánica, o sea, mecánicamente no hay una hipermovilidad. Sin embargo, el esguince se vuelve recurrente por la pérdida del control neuromuscular. Es decir, la pérdida del control neuromuscular va a ser aquel caballo de Troya que va a estar provocando
que existan estos esguinces recurrentes, bien, no siempre la hipermovilidad mecánica, así que debemos dejar de culpar solamente a esta hipermovilidad mecánica. Este es el estudio, yo creo que más interesante de esta plática. Al final les voy a dejar mi contacto por si quieren que les pase los artículos, pero en este artículo vamos a encontrar que aquellos pacientes que tienen una inestabilidad crónica de tobillo van a presentar también alteración en los ángulos y en las mecánicas de la rodilla y de la cadera, ¿ok? Que va a haber modificaciones a nivel del sistema nervioso central, va a haber alteraciones a nivel cortical, o sea, las alteraciones a nivel cortical son inhibiciones también que van a suceder en nuestra percepción corporal, ¿bien? En nuestra percepción de la imagen corporal. Entonces, si está cambiada la percepción corporal, si está cambiado el input, si está cambiada la información que entra al sistema nervioso, también va a estar cambiada la información que sale. No entra la información correcta, no sale la información correcta. Bien, entonces, cuando tenemos estas estrategias alteradas, corremos un mayor riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior. ¿Por qué? Porque el tobillo es incapaz de lidiar con estas cargas y lo pasa a la siguiente cadena, que es la rodilla. La rodilla, pobrecita, solamente hace un par de movimientos, que es la flexión y la extensión, y hay mínimamente una rotación tibial. Y pobrecito, el tobillo es el que debería adaptarse, pero al no realizarlo, pasa toda la carga a la rodilla y la rodilla, que no es una estructura que generalmente tienda a lidiar con inestabilidades, pues bueno, se valdrá de la parte solamente mecánica, que no, a lo mejor muchas veces no le da, la estrategia de tobillo para estabilizar estas fuerzas está limitada y pues la rodilla va a tratar de lidiar con esto, pero puede ser insuficiente y provocar o favorecer la aparición de una lesión del ligamento cruzado anterior, que sabemos que es una de las cosas que menos queremos con un deportista, que nos puede dejar inclusive hasta un año o un poco más lejos. Bien, no voy a explicar muy a detalle este artículo, pero no, hace también revisión de distintas lesiones relacionadas a los corredores de distancia y encontramos que hay muchos factores que van a alterar o que van a influir en esta aparición de lesiones, ¿bien? Tenopatías aquíleas, síndrome de estrés tibial, que es lo que le llamaban antes periostitis tibial, fractura de estrés tibial, ¿bien? Fasciopatía plantar y síndrome de la banda iliotibial. Ok, estos son los que más suelen aparecer. Si quieren indagar un poquito y mirarlo, que también es un artículo interesante, les doy la referencia o me escriben y les paso ahí el artículo. Y el síndrome del dolor patelofemoral, que es una de las cosas que también suceden muchísimo. Este síndrome es bastante común, no nada más en los corredores, sino pues en muchos deportistas. Bien, y se vuelve también un dolor de cabeza. Aquí lo podemos ver un poquito más a manera como de infografía, teniendo en verde la evidencia más fuerte en cuanto a las cuestiones biomecánicas, donde encontramos, por ejemplo, que una disminución de la reacción de fuerza del impulso, por ejemplo, que cuando yo corra, freno de más, bien, este impulso, es decir, provoco picos de fuerza mayores que tiene que absorber mi rodilla, pues va a hacer que parezca más fácil un síndrome de dolor patelofemoral. Un tiempo de contacto, es decir, cuando yo estoy corriendo, si paso mucho tiempo en el suelo, pues está también relacionado al síndrome de dolor patelofemoral con una evidencia pues moderado fuerte. Y, por ejemplo, en el síndrome de estrés tibial también, el ángulo de la duración del retropié va a ser mayor, es decir, cuando tenemos una mayor inversión y además un contacto con el talón, podemos encontrar más fácilmente un síndrome de estrés tibial, que esta inversión del retropié se traduce también en, en mayor activación, por ejemplo, de la musculatura anterior del pie. Bien, y una caída del ángulo pélvico, es decir, cuando yo apoyo el pie, que el ángulo contrario de la cadera va a caer en mayor medida del lado contralateral. Eso podemos encontrar a lo mejor un glúteo medio débil contralateral, ¿va? Un glúteo débil dentro de un sistema, ¿no? El glúteo débil tiene que actuar de manera dinámica. Y lo demás, bueno, es un poquito menor la evidencia, pero también es lo que hay por ahí, ¿no? En la fasciopatía plantar encontraremos también que la carga de las reacciones verticales de fuerza, es decir, la manera
en la que amortigua el pie van a estar aumentadas, es decir, cuando caigo no amortiguo, cuando caigo voy a caer con todo el pie y voy a producir más ruido, ¿ok? Entonces todo esto va a provocar más problema, bueno, va a generar mayor estrés mecánico en la planta del pie. Voy a plantar, bueno, esta es la cuestión que yo les decía de cómo funcionaba este arco plantar de manera dinámica. Bien, esto es una marcha, porque sabemos que en la carrera pues no debería haber tanto un apoyo del retropié, debería ser medio pie o antepié. ¿Ok? Entonces, aquí es como funciona en la marcha generalmente. Bien, esto va a funcionar como un muelle, como un amortiguador, amortigua y luego devuelve esta fuerza mecánica hacia arriba. ¿Ok? Aquí vemos cómo funcionan los ligamentos peroneo lateral largo, el peroneo lateral corto, cómo se inserta aquí en el quinto metatarsiano y nos ayudan también a estabilizar este arco lateral. Bien, aquí lo que vemos son las trabéculas óseas y cómo distribuyen estas fuerzas. Todo esto, las trabéculas se forman a través de la mecanotransducción, que la abordaremos en unos momentos. Ahora, este artículo no es tanto sobre las lesiones, sino es más bien cómo está evolucionando la tecnología y a través de inteligencia artificial se empiezan a generar modelos donde empiezan a generar ya un pie virtual donde analiza toda su mecánica, ¿bien? Su mecánica al momento de la pronación, cuando está neutral, cuando está supinado, a través de wearables, de tecnología que nos podemos colocar para analizar la mecánica del pie en movimiento y generar así pues mejores ayudas ortóticas de ser necesarias o mejores análisis que también, de hecho, pues no es nada más como generar las ortes, sino hacer que el cuerpo sea autosuficiente y que fortalezcamos lo que tengamos que fortalecer y generar esta capacidad de resiliencia del cuerpo a través del entrenamiento de fuerza. Podemos tener factores limitantes de la flexión dorsal del tobillo que nos van a provocar muchas veces alteraciones o dolor en la tuberosidad anterior de la tibia, una tendinopatía rotuliana. Bien, uno de los factores de riesgo de la tendinopatía rotuliana es una limitación de la flexión dorsal del tobillo. Aquí vemos lo esquematizado, lo que vendría siendo un pinzamiento anterior de tobillo, donde tenemos la sinovial atrapada aquí. Aquí vemos una esquematización de un síndrome de pinzamiento, un pinzamiento posterior de tobillo, aquí con la colita del astrágalo. Ok, vemos cómo sucede este pinzamiento que puede limitar la flexión plantar. Aquí la dorsiflexión, aquí es flexión plantar, perdón, aquí con el título mal. Y bueno, la marcha es importante también analizarla para comprender cómo funciona eh, todo este entramado, ¿no? Podemos ver los desplazamientos laterales pélvicos, las rotaciones pélvicas, ¿ok? Y en los niños pues también es muy importante, ya que cada vez por toda la inactividad que sucede en ellos, el sobrepeso y falta de actividad física, pues encontramos más alteraciones en la marcha ligadas a esta debilidad muscular y falta de actividad. Lo que no se usa se pierde y si no incentivamos esta movilidad de los niños desde pequeños, pueden lamentarlo también más grandes, ya que también recordemos que los adipocitos se generan pues desde pequeños y si llegamos a generar muchísimos adipocitos de pequeños es más fácil que los empezamos a nutrir más de grandes, ¿ok? Ahora, hablemos de neuromecánica. El control motor nos va a ayudar a entender cómo sucede la biomecánica desde un concepto también integrando el sistema nervioso central, ¿bien? Cuando nosotros tenemos, en este artículo vamos a detallarlo un poquito, por ejemplo, cómo influye el reentrenar la marcha en un corredor lesionado, ¿ok? Entonces aquí se revisan diversos artículos, pero de lo que más se ha visto es que esto fue en lo que más se encontró evidencia, pero también se puede aplicar a las demás lesiones, es que incrementar la cadencia pues puede disminuir el índice de lesiones, disminuir la aducción de cadera, es decir, trabajar la musculatura abductora de cadera, mejorar la movilidad de la aducción de los aductores, cuidar que no haya tanto impacto con el retropié, bien, que esto también es un factor de riesgo,
Y también incrementar la inclinación anterior del tronco para mejorar la mecánica de la carrera. Esto ha demostrado mejorar también el, la economía de la carrera y por lo tanto también ayudar a disminuir la incidencia de lesiones en los corredores. Les voy a dejar aquí, por ejemplo, este cuadrito. Bien, también me escriben si, para poder pasarles las diapositivas. Y vemos cómo algunas lesiones están relacionadas a algunos factores de riesgo biomecánicos. Bien, y así como las recomendaciones que se, que se tienen que hacer en el reentrenamiento de la marcha. ¿Ok? Por ejemplo, en un síndrome de estrés tibial, uno de los factores de riesgo biomecánico es que encontramos una caída pélvica excesiva contralateral. Es lo que mencionábamos hace unos momentos. Cuando aparece un síndrome de estrés tibial, generalmente vamos a encontrar una alteración de los abductores de cadera del lado contrario. Bien, pero es que se puede hacer en estos casos, este par de intervenciones. Bien, que se vea a sí mismo, por ejemplo, el atleta cuando corre, bien, dar pistas verbales para ayudar a disminuir esta caída de la pelvis. Bien, entonces estas son algunas de las intervenciones que se pueden hacer. Aquí vemos un poquito más elaborada ya esta situación con el síndrome de dolor patelofemoral, la fasciopatía plantar, el síndrome de la bandela tiliotibial, pero los objetivos, dejando a un lado, por ejemplo, aquí las herramientas, todo lo que vemos aquí en la tercera columna son las herramientas, bien donde podemos incrementar los pasos, retroalimentación visual, retroalimentación auditiva, utilizar este, perdón, permítame un momento. Bien, creo que desconecté mis audífonos. Ahora, las herramientas también pueden ser, por ejemplo, dar pistas auditivas como, sabes que pues cuando corras, trata de que no suene. Cuando vayas corriendo, trata de aterrizar de una manera más suave. Bien. Utilizar un metrónomo para incrementar su frecuencia de pasos, ¿ok? Y disminuir el- la carga, bien, los picos de cargas. Y, y bueno, pues esta es las herramientas. Pues el objetivo van a ser estos. Bien. Por ejemplo, para disminuir el contacto con el suelo, disminuir los tiempos de contacto. También lo que se utiliza pues son los metrónomos, se pueden utilizar más cosas, pero ahí ustedes pueden usar ahora sí su creatividad para poder hacer esto. Una de las mejores herramientas va a ser también la fuerza, bien, el entrenamiento de la fuerza, ya que pues es la base de las demás capacidades condicionales. Es decir, si no hubiera fuerza, pues no hay estabilidad, no habría potencia, no habría velocidad, ¿ok? Entonces esta es la estructura básica sobre la que van a suceder todas las demás, ¿ok? A través de la fuerza, todas las demás capacidades condicionales van a surgir, la resistencia, la potencia, velocidad, etcétera. Entonces la fuerza es la prioridad como bloque principal de la capacidad condicional. Todo lo que evaluamos viene siendo alguna de las interpretaciones o manifestaciones de la fuerza. Bien, en este artículo vemos como el entrenamiento de resistencia, que es como normalmente se le encuentra también en la bibliografía, al entrenamiento con fuerza, con sobrecargas, pues demuestra, ya conocemos que es, que es la estrategia con mayor evidencia científica para casi todo, ¿no? Para todos, y no es que para la mayoría de las lesiones o cuestiones que suceden a nivel de terapia, de fisioterapia. Pero bueno, aquí también lo volvemos a notar como influencia mecánica, bien, biomecánica, ya que el entrenamiento de la fuerza pues va a ayudar a prevenir lesiones y va a mejorar inclusive la cinética de la carrera, bien. Una estrategia que se puede utilizar también del entrenamiento de fuerza son las isometrías, cuando por ejemplo tenemos altas cargas, eh, cuando hay dolor con el atleta, cuando hay problemas o alguna lesión que nos está limitando un poco la participación.
pero no podemos sacarlo y sigue sometiendo altas cargas, bueno, se pueden hacer isometrías como parte del entrenamiento o de la terapia para ayudar a mitigar este tipo de problemas y prevenir también lesiones. Bien, no voy a tener mucho en la parte de tensegridad y biomecánica en esto, ya que es un concepto un poquito más teórico, pero pues es muy real. Bien, la tensegridad va a ser aquella capacidad del cuerpo, bien, en- originalmente empezó en la arquitectura, ¿no? Este concepto donde se utilizaban estructuras suspendidas a través de elementos tensiles, que es como funciona generalmente el cuerpo. Bien, esto que vemos aquí es una estructura tensegrítica. Y así generalmente es como funciona nuestro cuerpo. Ahora, cuando nos encontramos a la célula, vamos a darnos cuenta que la célula también, su citoesqueleto, es esa estructura tensegrítica, ¿no? Y este citoesqueleto se extiende a través de la fascia, se extiende a través de las conexiones y va a generar todo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el menisco también va a generar toda esa estructura tensegrítica, ¿no? Aquí vemos también, pues, por ejemplo, las estructuras vasculares, las estructuras de colágeno, todos van a funcionar a través de tensegridad. Bien. Y la clave de esto, pues, va a ser la mecanotransducción, ¿ok? Entonces, la mecanotransducción es aquella que va a transformar el estímulo mecánico en un estímulo bioquímico electroquímico. Y es a través por el cual funcionan las adaptaciones como la ley de Wolf en el hueso. Aquí vamos a ver un ejemplo de una persona que tuvo una lesión de tobillo en la que, por ejemplo, la primera evaluación, esta es una evaluación con la aplicación de MyJump. Vemos como aquí, al tratar de saltar, desplaza más su peso al miembro inferior derecho, aterriza también con el miembro inferior derecho, y las estrategias de aterrizaje las hace casi todas con el pie derecho. Vemos que la rodilla ni siquiera la flexiona, pero es por un déficit de la flexión dorsal del tobillo y pierde el equilibrio. En esa segunda evaluación, ya vemos que realiza mayor flexión, mayor extensión, vemos que se eleva considerablemente más, todavía aterriza ligeramente antes con la pierna derecha, batalla un poco en la amortiguación, ahí todavía, pero bueno, mejora bastante. Y aquí lo que encontramos es, por ejemplo, una mejora de casi el doble, ¿no? De 30 centímetros, de 22 centímetros pasó a casi 40. Ok, todo esto a través de ejercicio, terapia y todo. Pero bien, aquí es donde vemos como el entrenamiento de la movilidad, el entrenamiento de la fuerza, pues va a alterar también nuestras situaciones mecánicas. Y por lo tanto, los resultados que vamos a tener. Este es el mismo sujeto igual, con una evaluación de saltos diagonales. Vemos primero como al principio pues no pueden ni siquiera saltar. Y ya pues unas semanas más tarde, pues vean cómo cambia todas las estrategias, ¿no? Ahí no usa ni siquiera los brazos, aunque sea una lesión de tobillo lo que él tuvo, ni siquiera puede utilizar los brazos para saltar. ¿Por qué? Porque hay mecanismos de protección ahí, hay inseguridad, hay falta de fuerza, hay falta de movilidad, y interviniendo a través del ejercicio y de todo el reentrenamiento, pues va a mejorar todas estas situaciones. Por eso es importante el análisis de los gestos. Entender que cuando yo me lesiono no es nada más que hay una lesión estructural, ¿no? Sino pues más bien dejar ese concepto y entender que yo me estoy lesionado cuando no me puedo desempeñar lo mejor que puedo. Entonces siempre voy a buscar tratar de desempeñarme lo mejor, ¿bien? Primero interviniendo a través de esto. La efectividad, que va a ser lograr el gesto. Eficacia, que va a ser lograr el gesto en el menor tiempo posible. Y eficiencia, que es con el menor gasto energético posible. Bien, entonces importantísimo notar eso. Ahora, en estos mecanismos de lesión, vemos, por ejemplo, cómo hay un valgo de rodilla, cómo hay una inversión de tobillo, cómo hay una aducción de cadera, cómo este chico lo taclea y lo agarra de la rodilla, puede ser un final catastrófico, pero no todas ellas tienen que tener un fin catastrófico, sino
Si tenemos un cuerpo bien adaptado, bien entrenado, y que la persona ha sido sometida a ese tipo de estrés y lo ha practicado, pues puede salir adelante, ¿no? Entonces, por eso es importante comprender la mecánica y las estrategias que hay para poder para poder intervenir y mejorar nuestros resultados. La carga mecánica también se va a medir a través por ejemplo, los GPS, las herramientas que tenemos para medir el volumen del entrenamiento. Y debemos de seguir estos principios del entrenamiento, ¿no? De como, por ejemplo, una persona cuando no está entrenando está en este nivel, luego rehabilitación también está en un nivel ahí cerquita. Cuando empieza a practicar ya algunos gestos, pues se encuentra por debajo de las demandas eh, promedio, que son aquellas que están en un partido, o sea, lo que vemos aquí en línea es el partido, y en el peor caso se denomina esto, pero este modelo ya ha sido bastante cuestionado, perdón, que es el de la carga aguda crónica, y realmente lo que se está proponiendo, y que es bastante real, porque nosotros lo hemos visto ya con este cambio de metodología de entrenamiento, que es que se entrena a este nivel. Bien, se entrena en el caso que le dicen que es el peor de los escenarios, pero ¿por qué está funcionando? Bueno, porque pues no es solo una vez, sino que hay frecuencia, o sea, el deportista se tiene que adaptar a entrenar a un nivel muy alto para que cuando lo tenga que hacer a nivel del partido, no tenga problema, ¿ok? No puede considerarse al partido como el mayor, el mayor desgaste. Si tú no entrenas para tener ese desgaste, es muy probable que en el partido te lesiones. Pues si entrenas por este nivel o arriba, cuando te toque hacerlo a nivel del partido, pues no vas a tener menor incidencia de lesión y eso, bueno, lo hemos visto nosotros aquí. Bien, y bueno, eso es todo lo que tengo para compartirles por ahora y esperemos pronto tener contacto y recibir sus preguntas. Siempre estamos atentos. Les dejo ahí mis contactos, mi número, mi correo. Eh, las redes sociales, realmente el Facebook casi no lo ocupo nunca. Estoy un poquito más activo ahí en el Instagram. Ahí tardo un poco, pero les contesto también ahí en mi número. Y bueno, me pueden escribir para compartirles la presentación y los artículos que tenemos. Bien, muchas gracias y que tengan muy, 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 muy buen